El otro elemento a considerar en materia de causa es el de la causa ilícita. El código establece en 1014 que la causa sería ilícita, la causa ilícita la que es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Esto, claro, varía con los tiempos. Indudablemente, como ya lo mencionamos, es el intérprete en cada momento de la evolución de una sociedad, de su historia, el que va a establecer el contenido de estos conceptos de textura abierta, de moral, orden públicos y buenas costumbres. Y así nos encontramos con que en el siglo pasado se podía declarar la nulidad por causa ilícita de una donación hecha por alguien a una o un amante, o sea, a alguien que sostenía una relación extramatrimonial, y hoy tal vez no se declararía esto. No quiere decir que no hubiera derecho a reclamos dentro de la sociedad conyugal, etcétera, pero lo señalo desde el punto de vista de la validez del acto jurídico. Esto varía con los tiempos. Entonces, la cuestión de qué es causa contraria a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, variará. Pero la importancia de entender la diferencia entre la ilicitud de la causa y la ilicitud del objeto pasa por que en este caso lo que nos interesa es la finalidad perseguida. Y muchas veces la finalidad perseguida puede ser una finalidad ilícita, esto es, afectar, dañar a otro, afectar los derechos de otro, realizar un acto contrario a la moral, a las buenas costumbres, a través de un objeto lícito. Supongan ustedes que algún funcionario de los que tienen prohibido, de acuerdo al código, comprar o vender bienes que están vinculados con su actividad como funcionarios públicos, jueces, defensores, etcétera, y funcionarios públicos en general, que esto se aplica analógicamente, de un poder a alguien que a su vez lo sustituye en un tercero para comprar un determinado bien que no puede comprar. La finalidad perseguida es la ilícita. Ese acto está hecho en fraude a una prohibición legal. Entonces, normalmente hoy día nosotros tenemos el artículo 12 del Código Civil y Comercial como para invalidar este acto. Antes teníamos que hacer una construcción en base a la ilicitud de causa. Y hoy día podemos sumar argumentos como para establecer esa nulidad, que es de orden público, violada con la violación de una prohibición legal expresa a través de otro vehículo. Y si vemos que la finalidad es la finalidad de realizar o concretar un acto contrario a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, ocurre lo mismo. Establece el código que, bueno, puede ser que ambas partes sean cómplices en esto, en la realización de un acto contrario a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, o puede ser que solo una de ellas tenga conciencia de que se está realizando un acto de esta naturaleza. Dice el código que en principio va a la nulidad cuando ambas partes concluyeron el acto por un motivo ilícito o inmoral compartido, común. ¿Sí? Son socios, ¿no? Integran una banda, qué sé yo. Son gente que comparte estos motivos. Pero dice que si solo una de esas partes obró con un motivo ilícito, esto es, supongan ustedes que en el ejemplo que les di, el que recibe el poder del juez o del funcionario público se lo sustituye un tercero sin hacerle saber que en realidad qué es lo que está pasando atrás. A lo mejor ese tercero actúa de buena fe, etc. Y concreta o despliega un acto que está permitiendo la concreción de una finalidad ilícita, un acto prohibido por la ley. Entonces, si solo una de ellas actuó con esta finalidad ilícita o inmoral, el código, para desalentar el dolo, establece que no va a poder invocar el contrato frente a la otra, pero que esta otra, que es la que actuó de buena fe, sí puede reclamar lo que dio por el acto. A lo mejor en otro tipo de contrato pagó, hizo entrega de algún bien o algo, y tiene derecho
a reclamar lo que dio y se puede abstener de cumplir, o se debe abstener sin obligación de cumplir la obligación a su cargo. Entonces, el código claramente da un trato diferenciado. Muchas veces vamos a ver que el código da tratos diferenciados que tienen que ver con desalentar el dolo. ¿eh? Entonces, establece estos mecanismos donde le prohíbe al que actúa de mala fe reclamar o prevalerse de la existencia de un contrato que ha tenido una causa ilícita, pero permite que la otra parte reclame la devolución y se abstenga de cumplir lo propio. Priva de efectos al acto, no permite la ultraactividad de efectos del acto, pero lo priva. Y lo último que entiendo que tenemos que hacer mención en concreto con relación al tema de la causa es el de los contratos conexos. Es importante que ustedes vean la noción de contratos conexos en el artículo 1073. El código establece que hay contratos conexos cuando dos o más contratos que en sí funcionan como contratos autónomos en su celebración. Yo los puedo ver como contratos que han sido elaborados, etcétera, con independencia de otro en principio aparente. Puede ser que leyendo el contrato advierta que hay una causa que lo vincula con otro, o puede ser que esta surja también tácitamente. Se hayan vinculados entre sí, estos contratos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común que se encuentra previamente establecida, de modo tal que uno de ellos es determinante para la realización de otros. Piensen, por ejemplo, en un gran desarrollo. Alguien va a hacer en una zona, supongan ustedes, del litoral o un emprendimiento hotelero muy grande. Y en función de ese emprendimiento hotelero, se empiezan a realizar un montón de contratos. ¿Por qué? Porque hay que buscar alojamiento para el personal que va a venir a trabajar, el personal de la construcción, etcétera. Pero además hay todo un soporte logístico para asistir a ese personal, de proveedores, incluso proveedores de comida, de ver contratos de salud en la zona para atender al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos contratos que se vinculan con algo muy central, que es la construcción de este emprendimiento. Y supongan también, por hipótesis, que de pronto el gobierno provincial o gobierno nacional decide declarar zona de preservación al lugar donde se iba a hacer este emprendimiento, de modo tal que prohíbe todo tipo de construcción. Esto es algo sobreviniente, pero es algo que afecta concretamente a la causa, produce una frustración en principio, actúa como un caso fortuito, si un hecho del príncipe, la decisión de gobierno, que actúa en el centro, le da de lleno el centro de la causa del contrato. Claro, afecta el contrato original, pero todos los demás están vinculados. Entonces, es importante, porque el código establece también en 1074 que tenemos que interpretar estos contratos teniendo en cuenta esta interconexión. Y si ustedes van al artículo 1075, a la última parte del artículo 1075, ustedes van a ver que dada esta interconexión entre los contratos, la extinción de uno de ellos, que sería eventualmente el principal, produce un efecto sobre los demás y produce la frustración de la finalidad económica común. Esto está, véanlo en la última parte del 1075. Entonces, podemos tener como un efecto dominó en los contratos. Entonces, ahí tienen una aplicación importante de esto. Nosotros, con relación al tema de frustración de la finalidad, tuvimos algunos casos en la jurisprudencia argentina antes de la incorporación, porque este era un instituto que no estaba en el Código. Ustedes no lo van a encontrar en el Código Civil, un instituto que aparece regulado en el Código, pero había tenido algunos supuestos de aplicación por vía jurisprudencial. Había un fallo en el caso Turay,
un voto del doctor Poses Aguirre en la sala F de la Cámara Civil, un voto del año 93, si mal no recuerdo, donde se había comprado un campo en la provincia de Santiago del Estero y se había asegurado, era un campo que se compraba y se había explicado que era, o sea, se había bajado la causa, se había explicitado la causa que era para explotación agropecuaria. Y esto se había discutido la cantidad de agua. Santiago del Estero es una provincia que tiene problemas de riego, entonces hay canales de riego administrados por la provincia que derivan agua de ríos, etc. Y la cota que tenía ese campo asegurada por el sistema hídrico de la provincia de agua era suficiente como para poder realizar la explotación agropecuaria que quería el comprador. Bueno, el tema es que por cuestiones ajenas a las partes, la provincia decide cerrar determinados canales de riego, reducirlos por cuestiones de crisis económica, y la cantidad de agua que tiene el campo ya no permite la explotación agropecuaria. Entonces, se planteó la cuestión y en este fallo de la Sala F de la Cámara Civil se hizo lugar a la resolución del contrato por frustración de la finalidad, porque el adquirente no podía explotarlo y esto se había discutido concretamente. Y es como que la operación se hacía porque estaba ese riego, perdón, como asegurado. Y después hubo otro caso que, desde mi punto de vista, tiene algunos bemoles respecto de que efectivamente sea frustración, otro caso conocido, que es, creo que se llaman los alrances con Carrefour, donde había una inversión para invertir, para desarrollar un shopping modalidad BC1, esto es para alto consumo, de una marca que solo decidía vender sus productos a consumidores de alto poder adquisitivo, no tenía interés en vender en otros sectores. Y esto lo desarrollaba Carrefour y en determinado momento cambian el emprendimiento y deciden hacer un outlet y la Cámara, si no me equivoco, la sala de la Cámara Comercial consideró que este cambio producía una frustración en la finalidad del contrato porque la parte no podía no querer invertir en esto. ¿Por qué digo que no me parece que sea y autorizó la resolución del contrato? Porque entiendo que no sería exactamente un caso de frustración, porque vimos que tiene que ser ajeno a las partes. Y en las entrañas de ese segundo caso que les cuento, parece estar un no feliz, si se quiere, o poco diligente desarrollo y evaluación del proyecto. Porque los motivos por los que cambiaron fue la aparición de otro mega emprendimiento shopping en la zona que los hizo cambiar la finalidad. Apareció Unicenter y esto es Shopping Soleil, si mal no recuerdo. Entonces, esto genera un cambio en el objetivo y esto tiene que ver con la evaluación del caso y la preparación del emprendimiento que habían hecho los desarrolladores. Entonces, para mí no era enteramente ajeno a ellos, pero fue resuelto con los parámetros de un caso de frustración de la finalidad. Lean estos artículos y en principio vamos a tratar de ver si trabajamos algo que tenga que ver con objeto y causa, como para poder hacer diferenciaciones entre uno y otro supuesto. Seguiremos avanzando de acuerdo al cronograma para poder después tener encuentros no virtuales en los que podamos responder dudas. Estén bien y cuídense mucho, por favor.